Desde ahora inicia el programa más variado del fin de semana. El Super Show. El Super Show de los sábados. El Super Show de los sábados. El Super Show de los sábados. Señores, nosotros vamos a retornar a tiempos del pasado y a frases del pasado. Yo sé que todos aquellos que están escuchando, por lo menos vivieron la experiencia, o la vecina, o el hermano, o la tía le contó que el viejo le decía, oye, en esa casa todos son locos, no te atrevas a meterte con ese. Ahí no hay uno con juicio. Esa familia es un dos. Ay, no dañe los muchachos, Jesús santísimo. Y dice, hoy otro loquito más, pero tú no sabes que la tatarabuela dice, esta le fascinaba el cloche. Yo sé que todas esas anécdotas, por lo menos una vez en la vida, usted le escuchó, o alguna amenaza de la abuela o la bisabuela, usted escuchó parecida a eso. Hoy nosotros contamos con un médico psiquiatra. Bienvenido, Juan de León. ¿Qué tal ha sido su sábado? Bueno, pues un sábado bastante, pues, polite, ¿no? Gracias en por la español, por favor. Bastante ligero, ¿no? El tránsito hoy amaneció un poquito, pues, complaciente. De verdad que gracias por la invitación, Kismel y Edwin. Qué bueno que la nueva se preste para un espacio de salud mental en estos tiempos pues tan necesarios, tiempos post pandemia, en donde la incidencia de trastornos mentales pues se ha hecho sentir, ¿no? Sí. Y uno lo palpa en la consulta de salud mental, pues con esta alta incidencia de todos los trastornos mentales. Bien. Pero volviendo al tema, y es el tema de la herencia, pues estamos aquí para esclarecer algunos conceptos y para desmitificar otros cuando se trata pues de la salud mental. Esas frases, pues no te cases con fulano, que su familia tiene problemas de salud mental, pues hay que saber agarrarlo con pinza, ¿no? Y saber pues desde un punto de vista de las neurociencias qué es cierto y qué es mito y qué es fábula. Desde su experiencia, ¿qué papel juega la genética en cuanto a las herencias de trastornos o enfermedades mentales? Mira, eso es una pregunta bastante importante. El pedigrí de una persona, y me refiero pues al árbol genealógico, también llamado pedigrí, pues es muy importante. La historia psiquiátrica familiar. Sabemos que la heredabilidad de los trastornos de salud mental pueden llegar a ser bastante altas. Cerca de un 50-80%. Casi loco, no completo, pero casi. Es un tema, bien, es un tema. La heredabilidad está ahí. Pero puntualizando el concepto de la herencia, toda persona que tiene un pariente con problemas de salud mental va a desarrollar una condición de salud mental, pues eso no siempre es así, porque fíjate, Kismel y Edwin, que eso depende de una interacción bastante delicada de la genética y del medio ambiente. No es igual una persona que tiene una vulnerabilidad a sufrir depresión, que se cría en un entorno, vamos a decir, estable, a una persona que tiene una vulnerabilidad, la misma vulnerabilidad para desarrollar depresión, pero que se cría en un entorno inestable. Los riesgos para una persona en un entorno inestable pues es mucho mayor, y es importante en saber ese eso. caso no es que nace con el problema, sino que lo desarrolla durante el entorno, ya cuando va tratándose con los demás familiares. Es cierto, ese punto. Hereda pues esa vulnerabilidad, okay, pero con ese entorno muchas veces caótico. Fíjate, por ejemplo, el tema de la pandemia. La pandemia vino a descubrir muchas personas que tenían una vulnerabilidad de trastornos mentales, pero que no se habían pues manifestado porque no había esa inestabilidad social, política y económica que estamos atravesando, y pues en esta coyuntura pues han salido a flote, y es lo que estamos viendo actualmente. En este caso, después de la pandemia, aumentaron las visitas de las personas a su consultorio. Definitivamente, y es una interacción de todo. Es una interacción biológica. Sabemos que el mismo tema del coronavirus pues tiene un impacto directo en lo que es la epigenética del individuo, por lo tanto aumenta la expresión de ciertos trastornos de salud mental, pero también hay interacciones sociales. Fíjate que pues nuestros hábitos de vida durante la pandemia cambiaron radicalmente. Pasamos de tener una vida y unos proyectos, unos planes a largo plazo que se vieron truncados de repente, ¿no? Pero también el tema político, bien, que tuvo mucho auge, también esta inestabilidad política, pero también la inestabilidad económica han sumado factores pues para esta epidemia que está en auge. Cuando se trata de genética, ¿cuáles serían las venas más próximas para tú tener ese 50% de posibilidades?
Porque hay personas que dicen, no, porque el tatarabuelo influye. Platícame un poco de eso. Sí, eso es muy importante, saber la proximidad del miembro familiar. Generalmente familiares de primer y segundo grado, es decir, padres, abuelos, es lo que uno recoge mayormente en la historia psiquiátrica familiar. Ya el asunto de los primos y de los primos segundo, tercero, que a veces nos citan, pues uno los recoge, pero no tienen una influencia tan directa, porque sabemos que la tía tuvo su esposo, y debemos de recoger también la historia genética colateral, que muchas veces pues se confunde. Uh-huh. De manera que nos quedamos con la primera y la segunda línea para tomar decisiones, muchas veces ante diagnósticos que a veces no tenemos claro. Fíjate que en ocasiones tenemos un paciente con una manifestación de un cuadro de salud mental que no es tan claro, pero recogemos que su padre pues tuvo un cuadro de salud mental diagnosticado como, por ejemplo, esquizofrenia, y podemos tener una garantía, por ejemplo, un porcentaje de más de un 50% que por ahí anda la cosa, generalmente cuando el cuadro también pinta cuadros alucinatorios y ese tipo de síntomas que va por esa parte. Porque muchas veces, y conozco de casos, en familias que ninguno tienen problemas mentales, y con pasar el tiempo, por ejemplo, a los 20, 25 años sale un hijo que con problemas mentales. ¿A qué se debe eso? Porque normalmente bien, chévere, todo. Pues fulano se puso loco. Bien, la pregunta de Edwin es una pregunta capicúa. Una familia sin antecedentes. Uh-huh. Muchas veces nos llega y uno le pregunta al padre o a la madre, a ver, madre o padre, ¿hay alguien con un problema de salud mental en la familia? No, doctor, nadie. Todo bien. Pues no. Pues, y muchas veces eso incluso llega a un conflicto, porque la madre, quien lleva al hijo, dice, pues de mi lado no será, tendrá que ser del lado del padre. Sí. Y el padre dice, no, del mío no, será del tuyo. Y muchas veces qué problemática. Pues, es un problema, y hay que saber abordarlo con mucha empatía. Pero la pregunta de Edwin va a que hay un rol importante de la epigenética. Cómo nuestro ADN se puede modificar. Puede chocar. Vamos a decir, se puede ver influenciado por el medio ambiente, por la exposición a toxinas, por ejemplo. Me explico. Una familia que no tiene antecedentes de problemas de salud mental, pero que la madre durante el embarazo tuvo una exposición al humo del cigarrillo constante, puede predisponer a ese futuro, a ese niño, ese futuro adulto, a desarrollar problemas de salud mental. Bien, entonces no fue que el individuo heredó de sus padres una condición, sino que hubieron cambios que fueron influenciados por el medio ambiente en el ADN de ese niño. Mira. Doctor, en el caso opuesto, si es una familia que desde afuera todos percibimos que tienen un comportamiento muy parecido, según ellos son normales todos, pero el vecino y todo, o la bisabuela dice no, porque esos son locos todos, el comportamiento de esa gente es muy raro, esa gente pinta raro, se comporta de manera rara. Se puede dar ese tipo de situaciones, porque era muy común en los tiempos de mi abuela, pero en la actualidad yo no veo que una familia entera de que se comporte... ¿cómo le digo? Así. Anormal. Así. Bien, ese es otro tema, bien. Fíjate que nosotros en salud mental, pues debemos de saber entender el contexto social, cultural y económico, no solamente de una población, sino también de una familia en particular. Que una familia se comporte distinta a la del vecino no la hace, por así decirlo, portadora de un problema de salud mental, a menos que esa conducta tenga un impacto directo en la calidad de vida de la persona en la quien se evidencia pues la condición, pero también un impacto en su entorno. Es decir, si la conducta peculiar de una familia ya impacta al vecino, ya impacta pues la calidad de vida de las personas, pues podemos sospechar de que algo no anda bien. De manera que ahí el diagnóstico depende, porque fíjate que tenemos una línea bastante fina, y es el no inferir un diagnóstico en la vida de otras personas, a menos que esa persona busque la atención por salud mental de manera directa. Doctor, vamos a más o menos saber si es cierto o no, o que ustedes ya como personas capacitadas pueden referirse a este tema. En muchos casos, y te lo digo porque en los campos mayormente se ve eso, de que una persona está bien en salud, tuvo una relación con su esposa, por ejemplo, o dice, no, fulano se puso loco porque le echaron una vaina, le echaron una brujería.
¿Eso es cierto? ¿Puede pasar de que le echen un mal y que esa persona pueda cambiar de actitud o que se ponga loco por eso? ¿Te refieres al tema mágico religioso? Exacto, como que dicen de que le echaron un mal, le hicieron una brujería y se puso loco. Bien, eso, bueno, pues llegar a esa conclusión de que los síntomas son producto de una brujería o algo, pues requerirá en principio de una evaluación médica y un escrutinio bastante profundo. Okay. Fíjate que nosotros en salud mental, cuando nos llega un paciente por la consulta, pues indicamos toda una batería de analíticas, incluyendo hemograma, perfil hormonal, pruebas tiroideas, imágenes, tomografía, por ejemplo, axial computarizada de cráneo, resonancia, porque muchas veces las manifestaciones que pues un familiar diría es que le echaron una brujería, muchas veces pueden resultar de que el paciente está cursando con un trastorno epiléptico, una epilepsia o un evento cerebrovascular o alguna condición que si uno la identifica a tiempo se puede corregir. Obviamente hay que tener mucho cuidado y eso es en la parte del abordaje sobre inferir en las creencias del paciente. Fíjate que la relación médico-paciente se puede deteriorar cuando de entrada uno le dice a un pariente, no, eso lo que ustedes están diciendo, eso es invento, yo no creo en brujería. No, el médico debe de ser receptivo, escuchar, ¿no? Pero también sugerir que se lleve el protocolo completo, pues para ofrecer la mejor atención. Sería respetar los puntos de vista de los individuos. Respetar el punto de vista del individuo totalmente, Kismel, pero agotando el proceso también, obviamente, de evaluación médica. Exacto. ¿Qué tanto influye la edad de los padres al desarrollar una herencia genética o una enfermedad genética en los hijos? Eso es importante, Kismel. Cuando una persona pasa de cierta edad, fíjate que hay estudios, por ejemplo, en padres que tienen hijos por encima de los 47 años, vemos que últimamente cada vez más retrasamos la edad para tener hijos. Estamos ocupados en estudios. Ese consejo es para mí, señores, que estoy pensando tener otro a los 50. Igualmente nosotros los varones, pues estamos muy ocupados y estamos aplazando cada vez más el tener hijos, pero la investigación arroja de que pues hay más riesgo de transmitir mutaciones genéticas hacia la siguiente generación cuando uno tiene mayor edad. Fíjate que a los 47 años hay 3 veces más probabilidades de transmitir una mutación a la siguiente generación, y como hemos visto casos de padres que tienen hasta 70 años, pues ya el riesgo se cuadriplica, ¿no? Entonces sí es importante la edad de los progenitores, incluyendo, fíjate que por ejemplo los varones que procrean, que tienen lo que ya he especificado, tienen más riesgo de tener hijos con autismo, bien, con trastorno de déficit de atención también. Va muy de la mano también con la consanguinidad que se daba mucho en los campos, que era que pues familiares tenían hijos, bien, que un primo se case con una prima hermana, por ejemplo, y que tengan hijos. Exacto. Eso es aumenta el riesgo también de que la siguiente generación tenga problemas de salud mental, porque las mutaciones con la consanguinidad, bien, son mucho mayores. En ese caso, primo con primo, ya hay un porcentaje alto de que salen locos. Sí, vienen locos. Señores, Sí, estamos hablando de un tema serio, pero no se aterroricen. Estoy tratando de que ustedes lo tomen a la ligera. Tú sabes que esto es para que la gente entienda más el tema. Sí, mira, primos con primo, y dependerá de si son primos hermanos, primos segundo y primo, pues hasta... ¿Qué tasa por ciento? Bueno, pues es hasta más de 5 tantos cuando son primos hermanos. Eso es importante saberlo. No solamente en problemas de salud mental, sino toda una serie de enfermedades genéticas, ¿bien? Eso es importante saberlo. Eso se veía mucho anteriormente. En la región del sur, por ejemplo, podemos encontrar una alta incidencia de trastornos por consanguinidad, ¿bien? En la región del sur. Eso es algo que ya la educación en la población pues ha cambiado, y ya como que parece hasta un estigma que un primo y una prima pues ya tengan. En esos tiempos... pero en esos tiempos sí era bastante frecuente, ¿no? Sí, no. Son cafetales, esa vaina. Edwin como que tiene mucha experiencia en cafetales, señores. Yo no tengo tiempo de eso. Eso yo estoy diciendo en aquellos tiempos de los 70, 80. Tú me tienes confundido. Yo soy un muchachito, Kismel. Espérate. Señores, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 809-241-6251. De antemano me pueden atacar a Edwin. No, ¿ahí por qué? Tú no eres fácil. Doctor, hay una parte fundamental en la actualidad, y es que a nosotros, los de mi generación,
es asombroso la cantidad de niños que están naciendo con algún trastorno, con alguna enfermedad mental o posiblemente con un padecimiento, porque ya autismo lo que directamente no se clasifica como una enfermedad, sino como que padece, creo que es la forma correcta de decirlo. ¿Por qué hay tantos niños que están siendo diagnosticados y que muchas madres dicen, porque que todos los niños están naciendo así, antes no nacían así? Los viejos también tienen esos comentarios que de una forma u otra uno se siente culpable porque yo tengo 2 y 3 niños con autismo y mi amiga posiblemente tiene 1 y de 5 amigas posiblemente 3 tienen niños con autismo o con hiperactividad o con cualquier otro. Los registros para el autismo comenzaron aproximadamente en el año 2000. Las estadísticas propiamente dichas, aunque ya se conocía desde antes, en la década de los 50, pues sobre el trastorno del espectro autista. Impresiona que hay una alta incidencia de autismo, pero la evidencia científica no respalda esto. Lo que sí ha habido es una concientización de la población en saber identificar los síntomas de autismo a tiempo. Fíjate que a veces anteriormente se aplaudía que un niño no hablaba. A mí me encanta ese niño, por ejemplo, decía que es tranquilo, casi no habla. Ese niño es un ejemplo, mira que juega solo, mira. Pues ya hay más conciencia. Por ejemplo, en 2020 aproximadamente hubo un pico en el registro de autismo, pero fue porque ya se ha comenzado una campaña de concientización. Sabemos que el autismo, y fue una noticia que pues Kismel compartió pues hace unos cuantos días, el gasto que conlleva criar a un niño que padece de autismo. Que todas las enfermedades mentales representan un alto costo para las familias y sobre todo si son de escasos recursos. Son costosas por el hecho de que conllevan un largo periodo de tiempo. Son condiciones crónicas, ¿bien? Pero con el autismo, pues la concientización se ha inclinado a identificarlo de manera precoz, porque puede cambiar la vida del niño y de la familia cuando se identifica más tempranamente, y esto es lo que estamos viendo actualmente. El autismo que anteriormente se diagnosticaba en la adolescencia, pues ya se está diagnosticando mucho más temprano. A los 3 años. A los 3 años. Cosa que yo le voy a decir algo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero debería ser una inclusión total de todas las enfermedades a temprana edad, porque hay muchos niños que están siendo abandonados, principalmente aquellos que tienen hiperactividad, que esos niños se sienten mal porque tú jodes mucho y te sientan allí en la esquina del aula, porque no te mezclan con los demás niños y a ti te ponen de castigo en el rincón o te mandan para la dirección o te mandan para una biblioteca, porque todavía la maestra no entiende que tú aprendes jugando y brincando. Exacto. Y el otro aprende sentado, porque somos distintos. Son condiciones diferentes. Son condiciones diferentes y creo que, pues qué bueno que, y repito, que esta emisora, la nueva 106.9, se preste para la psicoeducación o para la educación en salud mental, porque muchas veces las profesoras o muchas veces las personas toman acciones porque no entienden la condición. Entonces, al no entender cómo funciona o cómo el niño se puede beneficiar de aprovechar las letras, las matemáticas, pues toman esta serie de conductas. Muchas veces lo sacan del curso, lo excluyen, y esto, pues para el niño imagínate, es un estigma que el niño va introyectando. Entonces, que para ellos todo es cierto, sí. Todo lo que tú me digas es cierto. Claro, si tú me dices que yo claro. jodo, pues yo jodo. El niño se cree todo hasta que tú le digas que es Batman. Es cierto. Después de la pandemia, te dice que cambiaron, muchas personas entraron en trastornos. Mayormente, las visitas de sus pacientes, ¿cuáles son los trastornos que más se han desarrollado después de la pandemia? ¿Por qué frecuentan la consulta? La mayoría de las veces, pues, frecuentan por trastornos de ansiedad generalizada, que es una condición en la que el individuo tiene síntomas de preocupación excesiva, una tensión muscular, una tensión constante. El paciente se siente hiperalerta, a la expectativa de que algo malo pueda suceder. Y es algo que cohíbe al individuo hasta de salir, hasta de disfrutar, ¿bien? Porque es que está constantemente con los nervios de punta, ¿no? Como se dice coloquialmente, con una serie de manifestaciones, problemas estomacales, temblor, sudoración en las manos. Y esto viene también por el hecho de que al no conocer qué nos depara el futuro próximo, la ansiedad precisamente se alimenta de esto. Y como he dicho ya anteriormente, el rol de la epigenética, esas influencias del ambiente,
en la vulnerabilidad de desarrollar un trastorno, pues se ha manifestado actualmente y muchas veces es como trastorno de ansiedad generalizada y como trastorno depresivo, que muchas veces andan de la mano. Muchas veces un paciente que nos llega ansioso por la situación social, doctor, yo vengo porque no encuentro salida, porque todos los días es algo nuevo, una mala noticia todos los días, pues detrás de esa ansiedad muchas veces hay una depresión y viceversa. Detrás de una depresión pues también hay síntomas ansiosos. Los problemas económicos. Los problemas económicos. Sí, porque hay gente que cuando no tiene dinero está, tú sabes, cabizbaja, está sí, es un tema. Pero desde que tiene dinero anda por ahí bebiendo y gozando, risor y vaina y se olvida de todos los problemas. ¿Y quién va a tener problemas cuando tiene cuarto? Sí, el tema de las bebidas también es un tema que preocupa ahora pues en la pospandemia, porque muy bien como dice Edwin, muchos pacientes utilizan el alcohol para tratar sus síntomas ansiosos. El asunto es que esta no es una decisión que sea rentable a largo plazo, porque sabemos los efectos colaterales que tiene el alcohol en nuestro cuerpo y también en nuestra salud mental. Doctor, 2 minutos nos quedan. En 2 minutos, nuevas parejas, genéticas, trastornos, como padre, ¿cómo podemos identificarlo? Si somos una recién pareja y todavía no tenemos hijos, ¿cuáles metodologías podemos utilizar para prevenir o detectar al momento de tener un hijo una posible enfermedad o un posible desarrollo genético de una enfermedad que uno de esos miembros ya de por sí tenga? Bueno, pues yo creo que esa pregunta se contesta en que las parejas, antes de consolidar una relación, el noviazgo permite conocer a las familias. Ser transparente. Ser transparente, no, o sea, es que te voy a llevar a la casa de mis padres y tú me vas a llevar a la casa de tus padres, ¿no? Es que me da vergüenza que tú conozcas a mi mamá o mi papá. No, pero tú sabes que la misma dinámica de pareja, pues, permite como quitar esos muros de contención cuando uno se siente cómodo, doctor, con esa persona. Cuando uno está enamorado, uno no se da cuenta que la abuela está media jodona o que el papá posiblemente hay un cable que tiene flojo. No, es que te dice, en toda la familia parece un loco ahí. Hay una gente loca. ¿Tú sabes cómo es? Sí, entonces el noviazgo permite conocer a las familias. Pero cuando ya la pareja se consolida, pues sabemos que el ser humano no siempre va a tener un mismo estado de ánimo. Uno puede caer y como pareja pues darse apoyo. El rol de la salud mental preventiva es importante. Saber que en cualquier momento pues hay situaciones que nos pueden afectar y que con un estilo de vida saludable, como yo siempre digo, los 3 doctores, el doctor dieta, el doctor sueño y el doctor ejercicio, juntitos como pareja, pues sirve mucho para amortiguar las crisis que nos pueden llegar de manera de repente en nuestras vidas, ¿no? Ese es el rol preventivo de estas estrategias. Y no hay mucha gente tiene temor a visitar un psicólogo, un psiquiatra. El que sopa loco, doctor. No, automáticamente te dice, no, tú estás loco. No, vaya. No, la educación. Está yendo a un psiquiatra, eso da vergüenza decirlo, doctor. Eso no se le dice a nadie, es un secreto, oiga, que eso se esconde bajo 4 colchones. Bien, a los oyentes de la nueva 106.9 yo les tengo un mensaje. No tengan temor en ir a un psiquiatra. Es una consulta médica cualquiera. Es así como ir a un cardiólogo. Usted no vaya a sentirse juzgado, presionado. No. El primer abordaje es pues indicar analíticas, pruebas de imágenes, conocernos bien, establecer una relación de empatía, comprender la situación que lo trae a usted a la consulta y hacerlo sentir a usted cómodo. Bien, eso creo que ese primer encuentro es muy importante y creo que hasta en muchos casos es terapéutico, es muy saludable. Doctor, redes sociales, la clínica, donde está todo para arrancar para allá, porque necesitamos cuidarnos mentalmente y nuestro interior debe estar bien. Claro, me pueden seguir en Instagram, doctor.juandeleón. Eso no es así, dr. Exacto, dr.Juan de León, y pues estoy en Licey al Medio en la clínica. No me confunda la gente, doctor. No, pues no. Pues si no, pues sigan a Kismel y Kismel le da mi contacto. Exacto, le pasa el link. Y en la clínica Juan de León. Juan de León, sí. Y en la clínica Dr. Paulino Reyes en Licey al Medio, Santiago. Horario de trabajo y días laborales. Trabajamos martes, miércoles y viernes en horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Por cita o yo puedo arrancar por allá y punto? Usted puede arrancar allá, bien, que siempre hay espacio. Y pues si no, pues se lo hacemos. Okay. Doctor,
Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Nos esperamos muy pronto por aquí? Claro que sí, con más temas. Con frecuencia. Tú sabes que a mí a veces dicen, no, que los cruces son locos. Que los apellidos. Es verdad. Por apellido. No, a mí me han dicho que son los Morel, y que los Arias, que son los Cotó. Y los Pérez. Ya tú sabes. Ay, Dios mío, señor, esos viejos inventaban tanta cosa. Pero uno, oye, como quiera nosotros amamos a esos viejitos. Señores, buen provecho, pásenla bien, cuídense mucho y aquí hay amor muchísimo para ustedes. Muchas bendiciones, feliz fin de semana. Nos encontramos Dios mediante el sábado a las 11 de la mañana por la aquí. Misma hora, sí, por el la nueva mismo canal. Exacto. Bye bye, Ricoche, bye bye. Buen provecho.